finales del siglo XIX y principios del XX, las grandes potencias mundiales eran Francia, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos y Japón. Todas estas grandes naciones querían evolucionar antes que las demás, con motivo de la revolución industrial, querían extender su territorio colonizando a países del tercer mundo, ya que en ellos habían grandes excedentes de materia prima, con la que podrían trabajar y enriquecerse enormemente, ya que pagaban miserias a los trabajadores nativos, y en cambio ellos vendían en el mercado a un alto precio. Poco a poco, los países se dieron cuenta de que juntos lograrían antes sus propósitos, así que formaron alianzas. Por un lado estaba la Triple Alianza, creada por Bismarck en 1882, con el propósito de aislar a Francia del poder europeo. Esta alianza estaba formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano y Italia, que más tarde se cambió de bando. Por otro lado se encontraba la Triple Entente, creada en 1907 y formada por Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Irlanda, Serbia y Rusia, aunque más tarde se le unieron Italia, Japón y Estados Unidos. La guerra comenzó el 28 de junio de 1914, cuando murió asesinado el heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando. El asesinato lo cometió un grupo nacionalista serbio, llamado Mano Negra. Así que el Imperio Austrohúngaro, como represalia, declaró la guerra a Serbia. Rusia se alió con Serbia, y a su vez Alemania ayudó al Imperio Austrohúngaro, declarando la guerra a Rusia y Francia. En ese momento comenzó lo que sería la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se dividió en 3 periodos. El primero de ellos se llamó la Guerra de Movimientos, ya que utilizaban múltiples estrategias con rápidos movimientos para atacar a las tropas enemigas sin tener represalias. Uno de los primeros movimientos fue efectuado por Alemania, con el propósito de invadir Francia. Una vez invadida Francia se libró la batalla del Marne, que como resultado, hizo que Alemania replegara sus tropas de Francia. Con la cada vez mayor fabricación de armas de fuego, los ejércitos tuvieron que cambiar las batallas al descubierto, por las trincheras, grandes fosos alargados, de 1 o 2 metros de profundidad, que estaban unidas unas a otras. Así fue como comenzó en 1915, el segundo periodo de la Guerra Mundial, la Guerra de Trincheras. De esta manera, los soldados podían comunicarse y a la vez protegerse de los ataques enemigos. Una de las batallas más recordadas fue la de Somme, en la que se enfrentó el ejército inglés contra el alemán. En 1917, comienza la tercera y última fase de la guerra, la nueva batalla de movimientos o crisis de 1917. Los británicos y los franceses usan por primera vez el tanque como arma militar, y los alemanes atacan con una guerra submarina. Pero Alemania no se contentaba con derrotar a Francia y Gran Bretaña, también decidió enfrentarse a una de las mayores potencias mundiales, Estados Unidos, que entró en la guerra el 6 de abril de 1917, de parte de la Triple Entente. El ejército norteamericano disponía de un gran número de soldados, que suplía las bajas del ejército ruso, que se había retirado tras la crisis socialista rusa. En 1918, se disputó la segunda batalla de Marne, que enfrentaba a Estados Unidos y Francia, contra Alemania. Como consecuencia, los alemanes tuvieron que replegar muchas de sus tropas. Meses más tarde, las naciones del Imperio Austrohúngaro se fueron rindiendo y Austria firmó la paz con la Triple Entente. Alemania se encontraba sin aliados y su Kaiser, Guillermo II, había huido a Holanda, por lo que el 11 de noviembre de 1918 el nuevo gobierno alemán firmó el alto el fuego, e hizo que acabara la Primera Guerra Mundial. 5 años después del asesinato del archiduque Francisco Fernando, el 28 de junio de 1919, se firmó el Tratado de Versalles, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. En este tratado se firma la paz definitiva entre Alemania y los países aliados, y se declara a Alemania como única culpable de la Primera Guerra Mundial, por lo que debe conceder a los países aliados parte de su territorio, pasando de 540.766 km² a 468.787 km² de extensión territorial y entregando una indemnización de $3.000 millones. Alemania firmó el tratado sin ningún tipo de oposición y entregó la suma de dinero requerida.